Buenos días, hermanos. Eh, Vamos a la palabra de Dios. Estamos leyendo de la la Biblia de las Américas, la nueva versión Biblia de las Américas. La lectura de hoy está en Primera de Pedro 5, del 5 al 7, y dice así la palabra de Dios. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllese, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Vamos a orar. Señor, de nuevo, gracias por el gozo que nos das para alabarte. Hay tantas razones para estar agradecidos de ti, como decía el pastor Elmer en medio de la oración. Pensemos en qué hubiera sido de nuestras vidas si no hubiese sido por tu gracia. Señor, gracias por tu amor para con nosotros en Cristo. Y aquí estamos delante de ti reconociendo que venimos necesitados, Señor, y como cantábamos, tú eres santo, santo, tú eres soberano, tú eres digno de toda nuestra adoración y nosotros somos dependientes de tu gracia en todo momento. Y te damos gracias por este gozo, este privilegio de reunirnos aquí como pueblo, porque tu palabra es verdad, por tu espíritu que obra en nosotros. Y hoy, Señor, confesamos que muchas veces vivimos cargados, vivimos preocupados y vivimos ansiosos, Señor, olvidando que tú eres quien sostiene nuestras vidas. Y por eso te suplicamos de una manera muy especial en esta mañana que al venir a tu palabra, nuestros corazones puedan ser humillados. Quita de nosotros todo orgullo, Señor. Quita de nosotros toda autosuficiencia, toda resistencia a tu voluntad, dando un espíritu enseñable, dando un espíritu sensible a tu voz. Ilumina nuestro entendimiento para comprender tu verdad. Y más que un concepto, que por tu Santo Espíritu, Señor, tú transforme nuestros corazones para poder vivirla. Que no solo escuchemos aquí tu palabra, sino que seamos moldeados por ella. Trae descanso a nuestras almas en esta mañana, Señor. Trae consuelo a aquellos que están en aflicción. Trae dirección a aquellos que están confundidos y sobre todo, ayúdanos a verte con más claridad para que podamos confiar más en tu cuidado, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Déjenme introducir el sermón de esta manera. Hace unos años hubo un hombre que llegó a mi oficina como pastor buscando consejería y era una persona que lucía completamente agotado, completamente cansado. Este era un hermano, era un creyente comprometido con Dios, era una persona responsable, era un hombre proveedor de su hogar. De hecho, era una persona muy activo en la iglesia. Y para mí, por fuera, todo lucía estar en orden. Pero por dentro, este hermano estaba colapsando. Este hombre no podía dormir bien. Su mente no se paraba, no se detenía de pensar y pensar en preocupaciones. Pensaba, dice él, constantemente en sus finanzas. Le preocupaba grandemente el futuro de sus hijos. Él estaba bastante confundido en algunas decisiones importantes que él debía tomar para la familia. Él me decía, yo me siento como si estuviera cargando un peso muy grande encima de mí y que nunca se quitaba. Y en una de las secciones, él describió su situación de esta manera. Yo voy a citar las palabras que me dijo. Es como si yo tuviera una mochila
llena de piedras. Y cada día yo siento, pastor, que se añaden más piedras, pero yo nunca suelto esa mochila. Y lo más importante fue en un momento cuando él dijo, pastor, y yo sé que Dios está en control, pero yo siento al mismo tiempo que si yo no hago algo, entonces todo se va a caer. Y ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema. No era falta de información. Era una lucha de confianza. Y con el tiempo, esto es lo que hicimos. Yo le pedí que hiciera algo muy sencillo, pero profundamente espiritual. Yo le pedí que escribiera todas sus cargas en una hoja. Todo lo que le preocupaba, todo lo que le quitara el sueño, una a una. Luego le dijimos, tú vas a orar continuamente por cada una de esas cosas y tú se la vas a entregar de manera específica a Dios. Pero después que ore, esta es la pregunta que te vamos a hacer. ¿Vas a volver a recoger esas piedras otra vez? ¿O la vas a dejar en la mano de Dios? La vas a dejar en la mano de Dios. Y ese fue el momento clave en la consejería. Porque él entendió que no estaba llamado a cargar lo que solo Dios puede sostener. Él no estaba llamado a cargar lo que solo Dios puede sostener. Y hermanos, muchos vivimos exactamente así. Es como una mochila invisible, llena de preocupaciones, llena de responsabilidades, llenas de temores. Y cada día es como si le agregan más. Y nunca la soltamos. Y aunque sabemos que Dios está en control, vivimos como si todo dependiera de nosotros. Y vivimos así en una cultura marcada por la ansiedad. Esto es impresionante, hermanos. Se habla de ansiedad financiera cuando el futuro es incierto. Se habla de ansiedad familiar cuando las relaciones están tensas. Se habla de ansiedad ministerial cuando las cargas en la iglesia superan nuestras fuerzas. Se habla de ansiedad emocional cuando el corazón está abrumado. Y muchos viven bajo esa presión constante. De hecho, aún creyentes están en esa situación. Uno de los hombres que Dios ha usado de manera más grande en el mundo de la consejería bíblica murió recientemente, el pastor David Paulison. Él dijo lo siguiente: la ansiedad es el resultado de valorar algo tanto que comenzamos a sentir que debemos tenerlo o que debemos controlarlo, lo que revela una lucha con la confianza en Dios. Eso revela una lucha con la confianza en Dios. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, el contexto del cual vamos a estar hablando, el apóstol Pedro está exhortando a la iglesia a vivir correctamente en medio de muchas presiones, en medio de mucho sufrimiento. El apóstol Pedro escribe a creyentes que se encontraban en una situación muy compleja. No era creyente sentado en aire acondicionado, viviendo en comodidad. Se le habla a creyente en medio de presiones, en medio de rechazos, en medio de sufrimientos. Los estudiosos del Nuevo Testamento, sobre todo, entienden que esta carta fue dirigida a creyentes que estaban dispersos en algunas áreas de Asia Menor. Y eso indica que ellos vivían en comunidades donde ellos eran minoría, en una cultura que no compartía su fe, en una cultura, como el pastor Fernando nos habla muchas veces aquí de muchas naciones, que estaban realmente opuestos al evangelio. De hecho, el apóstol Pedro en esta carta, en otro lugar, se refiere que como creyentes somos extranjeros, somos como peregrinos. Es una manera de decir, no pertenecían a este mundo. Precisamente por eso, había muchos problemas.
Ellos estaban enfrentando presión externa, incertidumbre, posiblemente temor por el futuro. Y en una situación así, la tentación natural es, hay que controlar. Yo necesito controlar lo que está pasando. Y por tanto, una preocupación excesiva o resistir lo que Dios estaba permitiendo. Ahora, lo que llama la atención es que la prescripción bíblica aquí guía a esta gente a una dirección completamente diferente. Pedro no le dice que luchen por controlar la situación. Por el contrario, Pedro le dice, antes que controlar, ustedes van a aprender a someterse a Dios en medio de la situación. Porque la ansiedad no es solo un problema emocional. La ansiedad es un problema teológico. Es un problema teológico. ¿Por qué decimos eso? Porque está conectada a cómo vemos a Dios en la situación. La ansiedad está conectada a cuánto confiamos en ese Dios. La ansiedad está relacionada a cuánto descansamos en el cuidado que Dios tiene. Por eso estos versículos que hemos leído, 6 y 7, aquí en Primera de Pedro 5, conectan la actitud del corazón con el descanso del alma. Primero hay que humillarse, luego vendrá la paz. Y la idea central es esta: la paz verdadera no se encuentra controlando las circunstancias, sino humillándonos bajo la soberanía de Dios, descansando en su cuidado. La paz no se trata de tener todo bajo control, sino de confiar en aquel que tiene todo bajo control. Y yo quisiera que veamos estos dos versículos bajo 4 aspectos aquí en el texto. Es como decir, fundamentalmente en la Biblia, ¿cómo es que Dios trata nuestra ansiedad? ¿Cómo es que debemos responder a Dios? Veremos entonces, primero, una invitación a rendirnos, aquí en el verso 6. Segundo, una promesa que Dios sostiene en la segunda parte de ese verso 6. Luego veremos una acción que trae liberación en el verso 7 y finalmente una verdad que consuela. Así que vamos a nuestro primer punto. Una invitación a rendirnos, dice el verso 6 en la primera parte: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Cuando nosotros pensamos en la situación que tenían esos hermanos y uno lee lo que el apóstol Pedro está diciendo, eso es como confuso, eso parece extraño. Si alguien está cargado, ansioso, abrumado, yo lo que imaginaría que ellos quieren que oigamos cómo es el alivio inmediato para salir de eso. Sin embargo, Pedro no empieza con el alivio. Pedro comienza con la humildad. Y esto nos enseña que la paz no va a venir cuando las circunstancias cambian, sino cuando el corazón se posiciona correctamente frente a ese Dios glorioso. Hermanos, ese es el gran problema que todos nosotros tenemos. Nosotros queremos que Dios cambie las circunstancias. Dios está interesado en que cambiemos el corazón. Son dos cosas diferentes. Esa expresión que se traduce aquí, humíllense, proviene de un término en el original griego, una acción decisiva, que voluntariamente uno se coloca bajo la autoridad de Dios. Técnicamente es un imperativo en voz pasiva. Eso es decir, déjense humillar por Dios, sería la traducción. No es una humillación forzada desde afuera, sino una disposición intensa del corazón que reconoce su lugar delante de Dios. Es como si dijéramos, ríndanse conscientemente, ríndanse ante Dios. Es un acto de dejar de resistir y comenzar a someternos
a la voluntad de Dios. Entonces, no estamos hablando de baja autoestima, ese no es el punto aquí. No estamos hablando de debilidad. Es una evaluación correcta de quién es ese Dios que reina y quién soy yo. Es reconocer que Dios es soberano, Dios es sabio, Dios es bueno y yo al mismo tiempo soy dependiente de ese Dios, soy limitado, soy necesitado de su gracia. Una de las cosas que llama la atención aquí en este verso 6 dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Eso es muy importante en el texto. Eso es extremadamente importante. Es una expresión que tiene un trasfondo muy rico con el Antiguo Testamento. Estos hermanos sabían a qué se refería el tema. La mano poderosa de Dios es como un símbolo de la intervención soberana de Dios en la historia del pueblo de Dios. Es la mano que liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Es la mano que disciplinó a su pueblo cuando se apartó en el desierto. Es la mano que sostiene, que preserva a los suyos. Esto significa que la misma mano de Dios que a veces permite circunstancias difíciles en la vida, esa es la misma mano que nos sostiene en medio de ellas. La poderosa mano de Dios. No es una mano que está en contra de nosotros, sino que está sobre nosotros. Sobre nosotros. Miren, una de las cosas más fascinantes cuando mi esposa y yo enseñábamos escuela dominical a niños de 12 años en la iglesia. A mí me encantaba enseñar a esos muchachos. Y cuando estudiamos Éxodo, una de las cosas más fascinantes es cómo Dios guió al pueblo en el desierto. Yo no sé si usted ha estado en un desierto. Nosotros vivimos 7 años en Arizona, que es un desierto. En el desierto no hay esto. Bueno, toma la I-95 hacia el sur, dobla en la Exit 33. ¿Cuál I-95? ¿Cuál Exit? Ahí no hay calle, ahí no hay... Un desierto. ¿Cómo Dios dirigió el pueblo? Esto es fascinante. Había una nube allá arriba que durante el día proveía de sombra a su pueblo en medio de un sol que es devastador. El pueblo seguía esa nube. Cuando Dios quería que el pueblo doblara a la izquierda, la nube doblaba a la izquierda. Ellos seguían la sombra. Eso es un milagro. Cuando Dios quería que ellos se detuvieran en un lugar, esa nube bajaba y se convertía en fuego. Porque en el desierto de noche hay frío. 40 años Dios guió su pueblo así. La poderosa mano de Dios sobre ellos guiando. Aquí encontramos una verdad, hermano, muy fundamental. La ansiedad, muchas veces, lo que está revelando es un orgullo del corazón. Nuestra ansiedad muchas veces está revelando un orgullo. No necesariamente un orgullo visible, sino una actitud interna que consiste en controlar, consiste en resolver, consiste en que yo quiero entender todo lo que está pasando. Un corazón orgulloso suele pensar así: yo debo resolver esto, yo necesito controlar la situación. Esto no debería estar pasando. En el fondo es una resistencia a la providencia de Dios en la vida. Pero la humildad, en cambio, responde de manera muy diferente. La humildad dice: Señor, tú sabes más que yo. Yo no entiendo nada, pero yo sé que tú sabes lo que estás haciendo. Tú controlas todo lo que existe. Tú eres suficiente para esto, aunque yo no entiendo. Uno de los puritanos, el pastor John Owen, decía: la raíz de toda inquietud del alma es una voluntad no sometida a la voluntad de Dios.
La raíz de toda inquietud del alma es una voluntad no sometida a la de Dios. Cuando el corazón no se rinde a Dios, la ansiedad va a reinar. Cuando el corazón se somete a Dios, la paz comienza a florecer, independientemente de las circunstancias. Entonces el texto nos invita, hermanos, a examinar el corazón con honestidad. Nosotros debemos preguntarnos, ¿dónde estamos resistiendo la obra de Dios en nuestras vidas? Nosotros debemos preguntarnos, ¿qué situaciones estamos tratando de controlar por nuestras propias fuerzas? ¿Qué deseos se han convertido en ídolos que si yo no lo alcanzo, no tengo paz? Entonces, la ansiedad no necesariamente es una debilidad emocional, es orgullo espiritual. Es orgullo, es el intento de llevar cargas que Dios nunca nos ha pedido hacer. Por eso, el primer paso que la Biblia prescribe a la paz no es cambiar circunstancias, sino humillar el corazón bajo la poderosa mano de Dios. Nuevamente, es reconocer que Dios es quien está en control, que su mano poderosa gobierna sobre todas las cosas y que como el pueblo se puso bajo la nube, igualmente podemos descansar bajo esa mano poderosa, aun cuando no entendamos lo que está pasando. Humillaos, dice el apóstol Pedro. Humíllense. En segundo lugar, hay una promesa que sostiene esto. Hay una promesa que sostiene. Dice el verso 6 otra vez. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte a su debido tiempo. Esto es muy interesante. Después que habla de humildad, ahora el apóstol inspirado trae una promesa. Dios no nos llama a humillarnos, sino nos asegura que hay un propósito en esa humillación. Hay una recompensa y esa recompensa está sujeta al tiempo de Dios. Déjenme decomponer rápidamente esta expresión. Primero dice, para que los exalte. Esa palabra, exaltar, significa levantar, restaurar, poner en alto. No necesariamente significa exaltar visiblemente. La idea ahora no es que tú aparezcas en el New York Times en primera plana y todo el mundo diga que tú eres un favorito. No, no. Se refiere a la acción de Dios de levantar a ese hijo de Él en el momento apropiado. Eso puede significar restaurar después de un sufrimiento. Eso puede significar fortalecer en medio de la prueba. De hecho, pudiera incluir una vindicación en la presencia de Dios, para que Él los exalte, para que Él los ayude, para que Él guíe, Él restaure. Pero hay algo que llama la atención junto a esa promesa, y esta es la partecita que no nos gusta tanto. Dice a su debido tiempo. Y esto sí es complicadito. La palabra en el original es kairó, que no describe un tiempo cronológico. No tiene nada que ver con cronología. Minuto, hora, mañana, pasado mañana. Es el tiempo oportuno, esa es la traducción. Es el momento preciso donde el Dios que lo creó todo determina. Es el tiempo perfecto. Es el tiempo en que Dios decide actuar conforme a, dice, a su tiempo, a su debido tiempo. Y este es el problema, hermano. ¿Cuándo es que Dios va a responder? ¿Cuándo? No es cuando nosotros queremos. No es cuando pensamos que ya es justo. No es cuando sentimos que ya hemos esperado suficiente. Hay gente que yo le digo, vamos a orar. Pastor, pero ya yo oré por eso. ¿Y qué tú me quieres decir a mí? Sigue orando. Pero nosotros tenemos el concepto de oración que es como un WhatsApp.
Ya le mandé el mensaje. Usted ve que hay gente que te deja en no leído. A veces que usted le manda un mensaje a alguien y la flechita no le... Entonces nosotros ya oré, ya. Entonces yo me quejo que Dios no me responde. ¿Y quién te ha dicho a ti que porque tú ores, Dios tiene que estar nervioso, rápido a responderte? Porque si no, tú te vas a enojar. No, ese es su debido tiempo. Es cuando Dios, en su perfecta sabiduría, determina que es el momento adecuado. Hermano, escucha esto. Dios siempre está obrando. Siempre. Pero lo hace en dos dimensiones que nosotros no sabemos manejar. Hay un proceso y hay un tiempo. Y Dios combina eso. Nosotros, señores, nosotros vivimos en la generación de la velocidad, del internet. Nosotros estamos diseñados para funcionar rápido. Si yo voy a un sitio, a un restaurante que me encanta, pero cuando yo llego me dicen, tienes que esperar 40 minutos. ¿Qué usted hace? Yo no sé usted, pero yo con hambre, seguro que hay más restaurantes. ¿Por qué yo voy a esperar? Y cuando nosotros vamos conduciendo a una reunión, ¿y por qué esta persona que va adelante no sabe que yo ando rápido? ¿Por qué va tan? Yo no sé si a usted le pasa. Mientras yo más urgente ando, más rápido, más lento la gente. Todas las luces están en rojo. Yo no sé por qué. Cuando yo no tengo prisa, todo está en verde, todo funciona. Nosotros, por naturaleza, queremos resultados rápidos. Nosotros queremos alivio inmediato. Nosotros queremos respuestas claras, soluciones visibles. Pero Dios no está en eso. Dios en su sabiduría está más interesado en nuestro carácter que en resolver nuestras circunstancias de manera instantánea. Mientras nosotros lo que estamos pensando es, ¿cómo yo voy a salir de este lío y este problema? Dios está pensando cómo yo te voy a transformar en medio de ese problema. Son dos visiones diferentes. Ese tiempo de espera, de agonía en un sufrimiento, ahí está la cirugía. Ahí es donde Dios nos cambia. ¿Cuál es el modelo por excelencia? Cristo. Si vemos en Filipenses 2, no tienen que buscarlo. ¿Qué pasó? ¿Cómo modeló Jesús este asunto? Bueno, Cristo primero se humilló, tomando forma de siervo, obedeciendo hasta la muerte, y luego Dios lo exaltó. Luego, la exaltación vino después de la humillación. El camino de Cristo es el patrón de la vida cristiana, es el modelo. Eso significa que la humillación no es el final de la historia. Es el camino hacia la exaltación, pero en el tiempo de Dios. Otros de los grandes santos del pasado, Juan Calvino, él decía lo siguiente: el Señor tiene su tiempo señalado para levantar a los suyos, aunque por un tiempo los mantenga humillados. Aunque por un tiempo lo mantenga humillado. Y ahí es que está muchas veces la tensión nuestra. Nosotros sabemos que Dios tiene el poder. Nosotros creemos que Dios puede resolver todo esto. Pero el problema es que pasan los días y yo no veo que hay ningún cambio. Y eso me trae ansiedad. Yo quiero soluciones más rápidas. La ansiedad muchas veces no surge solo por la situación que enfrentamos, sino por el tiempo que esa situación se prolonga. Nos desgastamos. La ansiedad crece cuando queremos respuestas inmediatas y no la obtenemos. La ansiedad crece cuando nos desesperamos por resultados que no llegan. La ansiedad crece cuando comenzamos a interpretar el silencio de Dios como abandono.
Porque, ¿por qué Dios no me responde si he orado? Pero en verdad, el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Escucha esto otra vez. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. Es parte de su obra. Dios nunca llega tarde. Él actúa en el momento perfecto. Su tiempo no solamente es correcto, es el mejor posible para cumplir su propósito en nosotros. Es como un agricultor. Él siembra la semilla, pero él no espera cosechar el día siguiente. Es un proceso invisible que toma tiempo. La semilla tiene que germinar, crecer, desarrollarse. El agricultor no puede hacer nada para acelerar ese proceso. Y de la misma manera, Dios está obrando en áreas de nuestra vida que no vemos. Dios está desarrollando raíces más profundas del corazón, fortaleciendo nuestra fe, formando nuestro carácter. Y en el momento que Dios lo determine, vendrá el fruto. Por eso, de nuevo, hermanos, nuestra esperanza no puede ser que las circunstancias cambien. Nuestra firmeza, esperanza vendrá porque Dios no falla. Dios sabe lo que está haciendo. La exaltación vendrá, pero llegará cuando Dios determine que es el momento. ¿Cómo estamos entonces confiando en Él? ¿Cómo estamos esperando? Yo escuché del pastor Suel una ilustración que me encantó, que un hermano que estaba con muchos problemas serios. Entonces alguien de la iglesia le dijo, ¿cómo tú estás en medio de todos estos problemas? Y él le dijo, yo duermo como un bebé. Y el hermano dijo, ¿en serio? O sea, como un bebé, dice él, sí, yo me levanto cada 3 horas llorando. Como un bebé. Yo no sé quién fue que se inventó como un bebé, porque los bebés duermen. Dios espera que le confiemos, que esperemos en Él. En tercer lugar, una acción que libera. Dice el verso 7, echando toda tu ansiedad sobre Él. El apóstol dice humildad. Dios os exaltará a su debido tiempo, pero ahora Él enseña cómo en la práctica se ve esa humildad. No es solo una actitud interna, sino una acción correcta. Echando toda tu ansiedad sobre Él. Esa palabra que se traduce echando implica lanzar con decisión, descargar completamente algo que ya tú no quieres cargar. Es una decisión, es una acción intencional, no es pasivo. Es una respuesta de fe. No es sostener la carga con una mano mientras con la otra esperamos en Dios. Es soltarlo en la mano de Dios. Ese mismo verbo que aquí se dice echando aparece en Lucas capítulo 19 verso 35. Rápidamente, no lo busquen. Dice que los discípulos lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino pusieron a Jesús sobre él. Ahí está la idea. Ellos se quitaron los mantos y lo echaron sobre el pollino. La idea es poner un peso sobre algo o alguien que puede sostenerlo. Echar. Tú no puedes echar algo y quedarte con ello. Es mutuamente excluyente. Es tirarlo. Es sacarlo de ti. Pero nos está diciendo que tomemos el peso de nuestras preocupaciones y lo coloquemos deliberadamente sobre Dios. Me decirle esto, hermano. Dios nunca diseñó que nosotros lleváramos las cargas que solo Él puede sostener. Eso traerá ansiedad. Y cuando lo hacemos, estamos tomando una responsabilidad que Dios nunca delegó. La ansiedad viene por tomar una carga que es ilegítima. Ningún ser humano puede sostenerlas. Y eso es lo que viene por la preocupación. Jerry Bridges decía, confiar en Dios significa
transferirle nuestras preocupaciones y aceptar su gobierno sobre nuestras circunstancias. Transferirle nuestras preocupaciones. No se trata solamente de desahogarnos, sino de rendir el control, reconocer que Dios gobierna. La pregunta es, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo en la práctica yo echo mi ansiedad sobre Dios? Nosotros decimos algunas sugerencias prácticas. Primero, tienes que hacer una lista de oraciones específicas, como hablamos con este hermano. Una lista de cada cosa que te preocupe. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer tus peticiones delante de Dios. Déjame decirle, hermano, nosotros tenemos que ser gente más poderosa en oración. Nuestras oraciones son débiles, nuestras oraciones son simples. En muchos casos demasiado general. Hay gente que ora así, ay Señor, ayúdame hoy. En serio. Dios dice, pídeme. Nuestro problema no es que pedimos mucho. Nuestro problema es que no pedimos. No estamos hablando de oraciones generales, sino lleva delante de Dios punto por punto las cosas que te preocupan. Tenemos que ser específicos. Lo segundo es, tú tienes que entregar diariamente esas cargas en oración. Eso no ocurre una sola vez, como si ya hice algo y vale para siempre. La ansiedad tiende a regresar y debe ser un hábito constante, cada día, de hecho, varias veces al día. Debemos volver a colocar nuestras cargas delante de Dios. Y finalmente se hace por medio de una fe firme, una fe activa. No es simplemente expresar la preocupación, sino reemplazar esa preocupación por la verdad. Eso significa predicarnos a nosotros mismos las promesas de Dios, donde recordamos el carácter de Dios, donde nos afirmamos su fidelidad. La fe no es negar la realidad, sino interpretar a la luz de lo que Dios es. Déjenme darle un ejemplo. Déjenme compartir con ustedes así brevemente 3 textos. Por ejemplo, dice el Salmo 42:5. ¿Por qué te desesperas, alma mía? Estamos hablando que el salmista se está hablando a él. Alguien diría, este hombre está loco. No, él se está hablando verdad a su alma. ¿Por qué tú te desesperas? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. La Nueva Versión Internacional traduce ese texto de esta manera. ¿Por qué estáis tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación. Nosotros tenemos que predicarnos. Nosotros tenemos que llevar verdad de la palabra a esa alma turbada. Miren otro texto, Salmo 56, verso 3 y verso 4. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Ustedes están viendo cómo este hombre trabaja su ansiedad? Él trae el carácter de Dios a la situación. Él trae las promesas de Dios a su situación. Él abraza la palabra. Hermano, miren, en medio de una dificultad, preocupación, ansiedad, la idea no es musiquita. Hay ansiedades que no se resuelven con musiquita. La idea no es entretenerme, hay gente que dice, disipa la mente, ponte a ver películas. El alma no habla ese lenguaje. La única manera en que el alma descansa es cuando escucha la voz de su creador. ¿Usted ha visto los niños pequeños cuando se despiertan en la noche asustados?
Ellos empiezan a gritar y la mamá, que es usualmente la primera que se levanta, dice, yo estoy aquí. Ya, se acabó el problema. Ellos solo necesitan escuchar esa voz. Nosotros también. Miren otro texto. Isaías 26, 3 y 4. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz. ¿Por qué? Porque tiene todo bajo control. Porque entiende totalmente la situación. Porque tiene la fortaleza. No, el texto dice, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre. Porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Hermanos, nosotros necesitamos escuchar eso. Es verdad que esto no elimina automáticamente las circunstancias, pero sí cambia la manera en que nuestro corazón la enfrenta. Quizá la carga sigue existiendo, pero ya no está sobre nuestros hombros, sino que la llevamos a las manos de Dios. Entonces, hermanos, cuando decimos echar la ansiedad sobre Dios, es un acto de adoración. Es un acto, así como cantamos. Es decirle, Dios, yo sé que tú estás aquí. Yo tengo un problema serio ahora mismo, pero yo sé que tú eres real y existes. Y tú tienes eso es adorar a Dios. Eso es reconocerlo. Es decirle con nuestra vida que Él es digno de confianza. Es decirle que su poder es suficiente. Es decirle que su cuidado es real. ¿Qué encontramos aquí? Una invitación a rendirnos. Una promesa que sostiene, los exaltará. Una acción que libera. Dice el texto, echando toda tu ansiedad sobre Él. Y finalmente, una verdad que consuela. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa es una de las expresiones más consoladoras que hay en la vida. Él tiene cuidado de ti. No se trata de una atención distante. No se trata de un conocimiento frío. Es un padre que está cerca de sus hijos. Dios está personalmente involucrado. Dios es soberano sobre todo lo que existe, pero Dios también es un Dios personal. Si todo fuera que Él es soberano y distante, eso no me consuela. Si todo fuera que Él está cercano pero no es soberano, eso no me consuela. Porque hay personas que, imagina que tú vienes con un problema financiero grande. Y tú me dices, ay, Pastor Luis, no sé, y yo te diga, tranquilo, no te preocupes, yo te voy a resolver. Yo te diría, preocúpate, pero mucho ahora. Porque ¿de dónde yo voy a sacar? Pero cuando Dios dice, tranquilo, tranquilo, no hay nada que Dios no pueda resolver. Romanos 8:32 dice, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas? Ya Dios nos dio lo más grande. ¿Cómo nos va a negar lo más sencillo? No olvidemos que Dios está en nuestros cuidados. Entonces, ¿recuerda la ilustración con la que comenzamos hoy la prédica? El hombre que tenía un peso muy grande dentro. Quizás nos identificamos con esa imagen. Quizás has estado cargando con una mochila de piedras por mucho tiempo y la pregunta no es si Dios puede sostenerla. La pregunta es si tú estás dispuesto a soltarla delante de Dios, porque la paz no va a llegar cuando la mochila desaparezca. Llega cuando decides ponerla en la mano de Dios. Y amigo que estás aquí, que no conoces a Cristo, todo lo que vemos en este pasaje es una verdad fundamental. El verdadero descanso solo lo experimenta aquel que ha sido reconciliado con Dios. Y nuestra ansiedad revela un corazón que intenta vivir sin depender completamente de Dios. Dios no diseñó la vida así. Por eso hoy quizás el llamado es para ti, humíllate delante de Dios.
Reconoce tu necesidad de Dios. Deja de confiar tanto en ti mismo. Pon tus ojos en Jesucristo. Él es un real Salvador para ti. Que hoy sea un día donde soltemos nuestras cargas, nos rindamos completamente a aquel que tiene poder para salvar y que tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Señor, de nuevo gracias por tu palabra, que nos confronta, nos corrige, nos consuela. Hoy hemos visto que nuestra paz no está en controlar nuestras vidas, sino en rendirnos a ti. Confesamos, Señor, que muchas veces hemos querido llevar nuestras cargas que no nos corresponden, y hemos dudado de tu tiempo, hemos olvidado tu cuidado. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad. Perdónanos por nuestra autosuficiencia. Hoy queremos humillarnos bajo tu poderosa mano, confiar que tú tienes un tiempo perfecto para cada cosa. Queremos entregarte nuestras ansiedades, Señor. Descansar en la certeza de que tú cuidas de nosotros. Transforma nuestros corazones por tu verdad. Enséñanos a depender de ti, Señor. Que salgamos de este lugar confiando más en ti y reflejando la paz que solo tú puedes dar. Te lo rogamos en el nombre de Cristo.